SPIE, que es el Sistema de Planificación Integral del Estado. Antes del SPIE estaba el Sistema Nacional de Planificación denominado SISPLAN. Estos dos estilos o tipos de sistemas han sufrido cierta modificación en el SPIE. Los dos están dentro de lo que es la ley 1178. Sin embargo, se ha podido ver que la ley en el SISPLAN se encuentra fragmentada y no tiene una articulación entre el sistema de planificación, el sistema nacional de inversión pública y el sistema de control gubernamental. No hay una cohesión, pareciera que fueran dos sistemas separados. A partir del SPIE, el sistema de planificación se vuelve más integral, donde la planificación está muy relacionada a la parte presupuestaria y al control gubernamental. En el SISPLAN, la planificación estaba diseñado para un Estado neoliberal, débil, con visiones fragmentadas de país. En cambio, con el SPIE, la planificación es para un Estado autonómico con el fortalecimiento del rol del nivel central del Estado. Es decir, acá, por ejemplo, en el SISPLAN, no tomaban en cuenta ciertas visiones y naciones que están dentro de nuestro país. Nosotros tenemos 36 naciones, las cuales están dentro de la Constitución Política del Estado. Y ellos, en el SISPLAN no se ha considerado esas 36. En cambio, en el sistema, en el SPIE, ya se ha comenzado a hablar de estas 36 naciones, pero además se le ha dado un enfoque autonómico, donde estas naciones, más el papel que debe cumplir cada departamento de nuestro país dentro de su manejo autonómico en su administración. En el SISPLAN no existe articulación entre la planificación, que es el nivel central, y las subnacionales, la planificación sectorial y territorial a largo y mediano plazo. En cambio, en el SPIE ya se ha comenzado a hablar del Plan General de Desarrollo Económico Social a través de los 13 pilares que se van desarrollando en este plan general. De este plan general se desprende el PDES, que es el Plan de Desarrollo Económico Social, y así sucesivamente en otros subniveles, y los cuales están íntimamente interrelacionados. En el SISPLAN no existe un control respecto a la implementación de la planificación. En cambio, en el SPIE sí se establece un control gubernativo sobre la planificación. Y este control, si bien acá en el SISPLAN aparentemente había un control sobre las entregas de reportes al Ministerio de Planificación, en cambio acá se va mucho más allá. No solamente es entrar a un control técnico, sino también había un control social. Entonces, el control social a partir de la Constitución Política del Estado se va manifestando en el SPIE. En el SISPLAN se hace mucho énfasis en el proceso de formulación de planes y no existe seguimiento a la asignación de recursos y ejecución. En cambio, en el SPIE hay una articulación del proceso cíclico de planificación con 3 subsistemas: planificación, inversión y seguimiento. Entonces acá, a través de esta ley del SPIE, se pone énfasis de lo que es, cómo se está relacionando la planificación con las inversiones que realiza nuestro país y cuál es el seguimiento que deben tener. Este seguimiento normalmente está a cargo del Ministerio de Planificación. En el SISPLAN
existe una separación entre la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial. En cambio, en el SPIE existe una articulación progresiva de la planificación del desarrollo con el ordenamiento territorial. Y cuando hablamos del desarrollo económico y el ordenamiento territorial, existe una norma donde se tiene que invertir y se tiene que explotar esas tierras que son productivas, y aquellas que no son productivas se las tiene que desechar. Entonces, el desarrollo económico está en función a esas tierras productivas que se menciona en el SPIE. En cambio, en el CISPLAN no había un estudio respecto a lo que era el desarrollo con la parte del ordenamiento territorial, es decir, de aquellas tierras que son productivas en los diferentes departamentos de nuestro país. Al existir un divorcio, ellos podían estar explotando tierras que no son productivas, que no van a lograr una mayor productividad. En cambio, en el SPIE sí se da ese hecho. En el CISPLAN hay una elaboración de los planes sectoriales fragmentados y desarticulados. En cambio, en el SPIE existe un proceso de planificación único e integral a la cabeza del Ministerio del Sector. En este caso, lo que se habla dentro del SPIE, existen los planes sectoriales, los planes territoriales y todo, hay otros planes más. Y cuando hablamos de planes sectoriales, estos planes sectoriales están a cargo de todos los ministerios. Los ministerios tienen su plan sectorial. Por ejemplo, existe el Ministerio de Educación, que es el plan sectorial de la educación, de la salud, de hidrocarburos y así sucesivamente. Entonces, estos planes sectoriales en el CISPLAN estaban fragmentados, es decir, no había una interrelación. Ustedes saben bien que un ministerio tiene a su cargo entidades descentralizadas, desconcentradas, que están bajo, en algunos casos, su tuición. Acá en el SPIE existe esa tuición mucho más de cerca para el cumplimiento de los planes sectoriales. Es decir, existe un plan sectorial y de ese plan sectorial se va a ir ramificando de acuerdo a las entidades que van a formar parte de ese plan sectorial. Una entidad descentralizada, si va a hablar de educación, va a hablar sobre los alcances de esta entidad descentralizada en el ámbito de la educación. Si vamos a hablar de desconcentradas, de la misma manera, pero todos van a estar bajo la tutela del ministerio cabeza de sector, cosa que no ocurría en el CISPLAN, pero sí se está dando en el SPIE. Dentro del CISPLAN había metodologías de planificación importadas, es decir, se utilizaban ciertos métodos que eran utilizados por otros países o por organismos internacionales para poder diseñar un buen sistema dentro del país. En el SPIE ya la ley 777, que es la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, desarrolla las metodologías para poder ser aplicadas por todas las unidades del sector público. Aquí ya son creadas, ya han sido desarrolladas de acuerdo a las características propias de nuestro país. En el CISPLAN existe un proceso de planificación caro y burocrático, con poco acceso a la información. En cambio, con el SPIE, a través de lo que es la entidad cabeza de sector, que es el Ministerio de Planificación, se ha creado una plataforma de información donde cualquier persona, sea esta particular o que forme parte del sector público, puede acceder a todos los programas y proyectos que se van desarrollando en el país.
Y para ello se han utilizado ciertas políticas de información donde cada ministerio, cada institución del sector público tiene que enviar toda la información sobre sus programas y proyectos. Entonces, con esto hemos querido mostrar e introducirnos a lo que es el SISPLAN, el sistema de planificación. La planificación, como ya habíamos mencionado, forma parte del proceso administrativo y el sector público no puede estar ajeno a ello. Sin embargo, para poder ser aplicable, ya había mencionado, tiene que tener un respaldo normativo y el respaldo normativo es la ley 777. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, de acuerdo a sus atribuciones básicas contenidas dentro de la norma, se constituye en el órgano rector del sistema de planificación integral del Estado. Y al constituirse en el órgano rector, este ministerio es el que va a dar los lineamientos, los instrumentos para que cada institución pública, de acuerdo a estos lineamientos, comience a ejecutar sus planes, programas y proyectos. Fuera de la norma básica, la norma rectora o la ley, cada institución tiene que desarrollar sus propios reglamentos y quien tiene que aprobar estos reglamentos es justamente el Ministerio de Planificación como órgano rector. Ellos son los que van a compatibilizar si están de acuerdo a las bases, a las políticas que tiene el Ministerio de Planificación. El marco legal dentro de la planificación integral, habíamos indicado que es el SPIE a través de la ley 777. Sin embargo, es preciso también mencionar que que todo lo que nosotros desarrollamos en el sector público tiene que estar bien respaldado. Y este respaldo no solamente nace a través de ciertas leyes que se van creando, sino estas leyes también son producto de algo. Ese algo es la Constitución Política del Estado. Ya en el artículo 316, numeral 1, se habla sobre la participación y consulta ciudadana, donde los ciudadanos forman parte del proceso de planificación económico y social. En el artículo 298 se habla sobre las competencias privativas del nivel central de planificación. El artículo 300 habla sobre la competencia exclusiva. El artículo 302 es la competencia inclusiva, donde desde la Constitución ya comienza a determinarse cuál va a ser el rol que debe cumplir cada uno de los niveles de gobierno. Cuando hablamos de niveles de gobierno, estamos hablando del nivel central, el nivel departamental, que son las gobernaciones, el nivel de mandos municipales, que son los gobiernos locales, y de la parte indígena campesina, que también a través de sus diferentes autoridades se va creando ciertos planes y competencias. Todos estos niveles de gobierno tienen sus competencias. Unas tendrán competencias privativas, otras tendrán exclusivas, otras tendrán preferenciales, y eso va a depender mucho de acuerdo a su competencia dentro de la Constitución, y sobre todo estas competencias se van a plasmar en la parte autonómica, donde se va a aclarar hasta dónde es la competencia de un nivel central, hasta dónde es la competencia de un nivel departamental, de un nivel de gobiernos locales y la parte indígena originaria campesina. ¿Cuáles son los fines del SPIE? Ustedes bien saben que una de las características principales de un plan es ver sus objetivos y fines. Un plan como tal, estimados estudiantes, es igual, un plan
público es igual que un plan que se va manejando en el sector privado. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son las fases que hablan en un plan, por ejemplo, normal que nosotros hemos aprendido dentro de los libros? Está primero la parte de la misión, visión, están la parte de los objetivos, están las políticas, están la parte de programas, procedimientos y la parte de presupuesto. Todo eso lo que les estoy mencionando forman parte de lo que es la planificación. Y en este caso, todos ellos también están inmersos dentro de la ley 777. Y por ese motivo es que se plasma acá 3 fines del SPIE. Uno de ellos es lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico. Básicamente tiene que ser integrado, todo tiene que ser integrado. Otro fin es que la asignación, tiene que existir una asignación óptima y organización de los recursos financieros. Y la tercera está basado en metas, resultados y acciones. En realidad lo que estamos indicando acá es que exista un seguimiento a los resultados de la planificación. Y los resultados son, mejor dicho, y los fines de la gestión de una planificación es por resultados. Entonces acá vamos a ver dónde va a ir a atacar el SPIE, quiénes van a hacerse cargo del SPIE, ¿serán cargo solamente la oficina central o será cargo solamente los gobiernos autónomos o los gobiernos locales o los gobiernos departamentales? De acuerdo a esta gráfica, ustedes pueden ver que la planificación está orientado a todos los niveles del sector público, ¿cierto? A todos los niveles. Se aplica al órgano legislativo, se aplica al órgano ejecutivo, al órgano judicial, al órgano electoral, ¿cierto? También se aplica al Tribunal Constitucional Plurinacional, a las instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, a las entidades territoriales autónomas, a las empresas públicas, a las propias universidades públicas, pese a que las mismas son autónomas. Entonces, como pueden observar, esto está orientado a cada una de las entidades. Estas pueden ser entidades descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, a las empresas que forman parte del Estado. Hay algunas empresas, por ejemplo, que son mixtas. También basta que exista recursos administrados, ya tiene que existir el SPIE y la planificación. Por ejemplo, el Banco Unión. Banco Unión es una empresa mixta con capitales privados y capitales del Estado. Ellos también tienen que utilizar los instrumentos que le asigna el Estado, en este caso el SPIE. Muy bien, aquí hemos hablado todo respecto a lo que es el SPIE. Sin embargo, es necesario puntualizar en algunos conceptos que son muy importantes y que vamos a utilizar en el transcurso de este tema. Se habla mucho del desarrollo integral para vivir bien. Desde el momento en que una nación dentro de nuestro país, un lugar, un territorio, un gobierno municipal, un gobierno departamental, comience a asignarse recursos y que estos niveles de gobierno presenten además, porque no solamente, ojo, es darles recursos, sino ellos tienen que presentar proyectos, programas dentro de su lugar, estoy hablando en todos los niveles de gobierno, va a originar un crecimiento de su sector, va a originar un crecimiento de la mano de obra,
y al lograr un crecimiento de la mano de obra, al lograr un desarrollo económico de su sector, va a permitir que su población de estos niveles comiencen a tener un estándar de vida mucho más alto. Es uno de los propósitos justamente cuando se habla de planificación, es que exista un desarrollo económico en estos sectores para que su población llegue a vivir bien, que logre tener estándares de vida mucho más altos. Y para eso es tener un equilibrio dentro del presupuesto. Es por ese motivo que es integral, porque va a existir algunos sectores que ganen más y va a existir otros o que generen mayores ingresos con relación a otros. Pero ahí tiene que existir la complementariedad, ¿cierto? La complementariedad para que los que tienen un ingreso mayor va a ir a subvencionar a otro sector que no tiene. Y para ello va a haber una complementariedad en algún aspecto, se va a compensar. Otra definición importante es la planificación sectorial de desarrollo integral. ¿Qué entendemos por planificación sectorial de desarrollo integral? Lo que hace rato yo les estaba mencionando. En primer lugar, aquí dice que articula las propuestas, un segundito, las propuestas del sector y del conjunto de las entidades, instituciones y empresas públicas bajo tuición, sujeción o dependencia del ministerio cabeza de sector. Entonces acá está de por medio el rol que deben jugar todos los ministerios. Cuando se habla planificación sectorial, esa planificación sectorial tiene que estar a cargo de cada uno de los ministerios como cabeza de sector. Y cuando hablo cabeza de sector es que ellos tienen además otras dependencias. Tienen entidades descentralizadas, desconcentradas, empresas públicas, empresas mixtas, empresas autárquicas que dependen de un ministerio cabeza de sector. Y ellos son los que a partir de su plan sectorial van a comenzar a realizar acciones a corto, a mediano y a largo plazo. No se olvide, cuando hablamos de planificación sectorial, está a cargo de todos los ministerios y sus entidades descentralizadas, autárquicas y cada una de ellas. Luego tenemos otra definición que es importante, hablar sobre planificación territorial, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de una planificación sectorial, ahora vamos a hablar de una planificación territorial. Entonces el SPIE también emplea y habla sobre lo que es una planificación, en qué consiste la planificación territorial. Entonces la planificación territorial es el que va a realizar acciones, ¿no es cierto?, a largo, mediano y corto plazo, y va a estar orientado sobre todo en programas de inversión y de financiamiento y a un presupuesto plurianual. Esta va a estar en concordancia con la planificación nacional y una articulación con la planificación sectorial. Como es sistema, obviamente que tiene que interrelacionarse con la planificación sectorial también y con la planificación nacional. Esta planificación territorial generalmente está a cargo de las diferentes gobernaciones. Las gobernaciones son las que hagan la planificación territorial. Por ejemplo, el Departamento de La Paz, a través de su gobernación, va a comenzar a crear acciones a través de inversiones para el desarrollo de toda la parte territorial departamental. Y ahí se va a ir invirtiendo. ¿Y qué tiene que tener? Indica una desazón con el plan sectorial lógico que tiene que tener. ¿Por qué? Ustedes saben que las gobernaciones son pequeños países, o sea, tiene, por ejemplo, si ustedes ven la estructura, organización de una gobernación, tiene la parte educativa, tiene salud, tiene bienestar social, o sea, cosa que a nivel nacional también se tiene.
Entonces va a articular cada uno de ellos. Por ejemplo, la parte de educación de las gobernaciones va a articularse con quién. Ya, pero están estos, están en el blanco, ¿no ves? A este costadito estaba por cuál pequeñito. ¿Con quién se va a articular? Si hablamos en el plan territorial del desarrollo de la educación, obviamente que se va a articular con el plan sectorial del Ministerio de Educación. Si va a hablar sobre la salud, por ejemplo, algún desarrollo territorial de salud, va a articularse con el plan sectorial del Ministerio de Salud y así sucesivamente, dependiendo mucho de qué tipo de inversión se va a realizar para interrelacionarse. Existen ciertos fundamentos que también tienen que ustedes conocer, como por ejemplo, estamos hablando de la planificación con integralidad y la planificación con complementariedad. La planificación con integralidad es la planificación del desarrollo integral para vivir bien en sus diferentes dimensiones. Hablamos de integralidad y estamos hablando de la parte social, estamos hablando de la parte cultural, política, económica, ecológica y efectiva en las diferentes estructuras organizativas del Estado, que va a permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres componentes y elementos de la madre tierra. Se tiene que ver estas dimensiones y cuando hablamos en los diferentes niveles de gobierno, es decir, estos fundamentos de cultural, política, económica, ecológica, se tiene que tomar en cuenta en el nivel central, en el nivel departamental, en el nivel de las alcaldías y en el nivel de indígenas originarios campesinos. En todos esos niveles se tiene que hablar y por eso se habla de una integralidad. Cuando hablamos de complementariedad en la planificación, estamos hablando de que las metas y los resultados tienen que estar relacionadas a cada uno de los niveles de gobierno con el solo propósito de vivir bien. Esto ya habíamos hablado de que hay algunos departamentos con mayor desarrollo o que tienen mayores recursos con relación a los otros. Entonces, tiene que existir una subvención entre ambos y para que cada uno de ellos reciban un presupuesto digno para realizar sus diferentes proyectos en sus diferentes niveles de gobierno. Y bueno, viene luego la planificación con coordinación, planificación con respeto de derechos. Esto también va a ayudar en la parte del plan de desarrollo económico social. Se tiene que coordinar. Todos los planes dependen de un nivel superior. El plan de desarrollo económico social depende del plan general. El plan estratégico depende del plan de desarrollo. El plan anual depende del plan estratégico. Entonces existe una interrelación entre estos tipos de planes que se van a dar en el tiempo. También existe la planificación con respeto de derechos. Esto está muy relacionado con la gestión de los sistemas de vida que están plasmados en la Constitución Política del Estado. Es decir, todos los planes que se van desarrollando, que se están invirtiendo en programas, tienen que respetar la madre tierra. No pueden producir productos que vayan a dañar